Muy buenos días, mis amados estudiantes. Los saludo una vez más, profe Mr. Víctor. En esta ocasión, para la actividad de tecnología, les recuerdo que la vez pasada o la semana pasada hablamos sobre generación de energía eléctrica. Les socialicé o les mostré o les compartí un video que hablaba sobre eso, y la tarea o el trabajo autónomo consistía en sacar una especie de resumen con imágenes y un que otro texto explicando la imagen que me resumiera ese video. Aquí pues yo les había dejado un archivo de muestra a manera de ejemplo para que ustedes lo completaran con las imágenes que ustedes vieran pertinentes, haciendo capturas de pantalla. Entonces ese archivo que ustedes tienen, que realizaron de la semana pasada, lo vamos a utilizar para comenzar a hacer nuestros primeros pasos en la aplicación o en el software de PowerPoint, que es un programa también de la familia de Microsoft Office, que se utiliza para hacer presentaciones en las que nosotros podemos explicar de manera abreviada algún tema, y que se usa como soporte para los expositores. Yo creo que ya pues muchos de ustedes lo conocen. Nada de lo que les estoy hablando acá es raro ni es nada súper revolucionario, pero sí es importante que adquiramos esa competencia de empezar a armar presentaciones para hacer exposiciones, que es mucho más ventajoso que pues la clásica cartelera. Entonces arranco con mi archivo con el que utilicé para hacer el resumen del video. Ustedes harán lo mismo con el suyo propio, el que enviaron la semana pasada, y a partir de estas imágenes que ya tengo registro voy a comenzar a armar mi presentación. Lo primero que debo hacer entonces es abrir pues el PowerPoint. Aquí yo lo tengo en el inicio y aquí tengo el símbolo de PowerPoint, pero bueno, eso puede variar de computador a computador dependiendo de cuál versión tengan instalada. Lo importante es que identifiquen que pues PowerPoint pues tiene en todas las versiones de Microsoft, tiene este colorcito como rojizo, como rojo ladrillo, identificado con la P de PowerPoint. Aquí ya lo tengo abierto y esta es la primera imagen que me aparece de PowerPoint en el inicio. Le vamos a dar presentación en blanco. Y pues acá nos va a salir de manera predeterminada. Recuerden, esta es la versión 2016 de Office. En la versión 2016 de Office pues siempre me da unas ideas de diseños predeterminados acá. Eso no lo vamos a usar por ahora, ya que el tema es específico, pues de pronto ninguna de las presentaciones de aquí se acomoda. Entonces estas ideas de diseño no las vamos a utilizar. Igual de una versión de Microsoft a otra puede que ni siquiera aparezca este lado izquierdo donde me muestra sugerencias. Entonces pues con más razón pues no las voy a usar. Lo primero que voy a hacer entonces es eliminar esto de aquí que me aparece predeterminado, que yo lo voy a hacer de cero. Y lo primero que voy a hacer es generar un título, que es el título que puse en el archivo de Word que está aquí. En el archivo de Word que tengo acá, generación de energía eléctrica. Lo voy a copiar y pegar. Pues obviamente tengo que crear primero otro paso aquí en PowerPoint, pero pues primero he copiado pues el texto para no tener que digitarlo. De aquí donde dice la pestaña insertar, le voy a insertar un cuadro de texto. Y voy a generar el cuadro de texto aquí en la parte de arriba para el título. Ahí voy a pegar lo que copié de mi archivo de Word. Entonces ahí tenemos nuestro título. Voy a dejar de manera libre el formato que quieran utilizar para este título, pero sí importante que sea un título grande y que resalte. Yo lo voy a hacer de manera muy estándar, no voy a buscar colores ni nada, pero ustedes pueden eso generarlo acá en la pestaña de inicio. Acá ustedes pueden cambiar el color a la letra, el tamaño, el tipo de letra también, y pues lo pueden hacer a su gusto. La idea es que tenga un tamaño lo suficientemente razonable para una presentación. Yo creo que por ahí tamaño 24 sería más adecuado. Interesante acá que cuando yo muevo el cuadro de texto, presionando el clic izquierdo y arrastrando, él me muestra una seña de dónde estaría la mitad de la presentación. Eso es muy útil para que el título nos quede centrado, ya que pues acá no está la opción de centrar. Teniendo ya aquí nuestro título, pues lo siguiente sería copiar la imagen de lo que yo tenía la vez pasada. Entonces esa imagen también tiene un subtítulo, también lo deberíamos usar. Vamos a copiar por ahora aquí la imagen, voy a pegar acá, y pues a esa imagen yo le puedo colocar el subtítulo aquí en la parte de arriba. Aquí fíjense que cuando arrastro la imagen también me muestra el centro. Dependiendo de qué tanto texto tengamos,
pues yo podría dejarla bien centrado en el centro, o podría dejarlo centrado pero solo hacia lo ancho y subirla un poquito y colocar el título por si el texto pues me resulta un poco largo, aunque la recomendación para presentaciones en PowerPoint es que no utilicemos textos demasiado largos. Las cosas que ya tienen demasiado texto generalmente se pierden, el público no las lee, o por leerlas no le pone cuidado al expositor, entonces casi siempre utilizamos ideas claves. Entonces yo voy a centrar más o menos por aquí la imagen. También voy a agregar otro cuadro de texto para agregar el subtítulo. Voy a copiar aquí, dar aquí una letra cualquiera para que no se me borre el cuadro de texto. Voy a copiar acá el subtítulo que yo tomé, es inducción electromagnética. Voy a pegar acá. Y pues una vez copiado ese subtítulo, así puedo variar el tamaño de mi cuadro de texto, lo cuadro para que me quede pues centrado. Y pues en la parte de abajo tendría que poner otro cuadro de texto. Insertar cuadro de texto, lo pondría aquí en la parte de abajo para poder agregar pues la explicación de esa imagen. Aquí tenemos entonces la explicación de esa imagen, que consiste en hacer girar una bobina dentro de un campo magnético para generar electricidad. Eso es una idea básica, una idea clave. El texto no es muy largo. Aquí yo podría incluso centrarlo dentro del propio cuadro de texto, colocarle negrita para que resalte un poco más. También puedo cambiar el tipo de letra. Y bueno, he hecho una presentación muy básica. A esto le faltan muchas cosas. Aquí habría que pues mirar otras cosas como de fondo, de animación, pero eso lo iremos viendo poco a poco en medida que vayamos avanzando. Por ahora quiero que solamente monten una presentación súper básica, como si lo hubieran hecho en una cartelera. Pegué la imagen, copié el texto y pare de contar. Aquí obviamente vamos a utilizar una página de presentación por imagen que haya utilizado en mi resumen del video. Entonces aquí en esta ya no voy a poner más imagen, no voy a agregar más texto porque quedaría muy cargado, tendré que usar una nueva diapositiva. Entonces aquí en la parte de acá izquierda, aquí le puedo insertar nueva diapositiva y obviamente pues aquí me aparecerá un cuadro de texto que puedo utilizar o no puedo utilizar. Si lo quieren utilizar, lo pueden utilizar, o pueden insertar su propio cuadro de texto. Si utilizan este cuadro de texto que aparece acá predeterminado, les sale ya predeterminadamente que utilice viñetas para cada cosa que agreguen. Como pueden ver, si le agrego una cosa me utiliza viñetas. No recomiendo usar esta porque lo limita a uno a tener que utilizar ese formato. Yo siempre lo que hago cuando tengo una nueva diapositiva, generalmente lo que hago es borrar los cuadros de texto que aparecen ahí y agrego mis propios cuadros de texto a mi gusto, con mi tamaño, con mi estilo de letra. Bueno, entonces una vez creada la nueva diapositiva, pues repito el mismo proceso con la siguiente imagen, el título, el subtítulo, el texto. Aquí este texto, como vemos que es muy grande, lo podría reorganizar en mi archivo de PowerPoint, no colocando todo el texto así completo, sino colocándolo por partes, colocando por ejemplo esta frase, y luego ahí sí utilizando las viñetas para empezar a colocar cuáles son las fuentes fósiles, o sea, separar cada uno, las comas, separarlo por viñetas. Vamos a hacerlo rápidamente para que vean a lo que me refiero. Voy a usar solo el texto, la parte del título y la imagen, ustedes ya saben qué es, que ya lo hice ahorita. Voy a utilizar solamente el texto, voy a utilizar aquí este pedacito de texto y voy a agregar un cuadro de texto. Recuerden que ya se supone que ya he agregado la imagen y el título, eso ya ustedes lo suponen, solamente les voy a explicar esta parte de cómo podríamos organizar esa información para que no quede tan cargado el texto. Voy a colocar aquí un cuadro de texto, aquí voy a pegar esa frase. Existen varias fuentes de donde podemos obtener energía eléctrica nombradas de izquierda a derecha en la imagen. Ya pues puede que esto sobre, ya cuando uno está haciendo una presentación, como el expositor está explicando lo que el público está viendo, pues esta explicación entre paréntesis sobra porque se supone que es una presentación de exposición en donde el expositor está explicando cada cosa que ve su público. En el archivo de Word será necesario porque como es para un lector, no es para una exposición sino para un lector, el lector tiene que quedar claro
qué es lo que está viendo en la imagen. Entonces voy a dejar este archivo este cuadro de texto así, voy a insertar uno nuevo y en ese cuadro de texto nuevo, ahí sí le voy a agregar viñetas. Aquí le voy a dar donde dice inicio, le voy a colocar aquí viñetas. Entonces en cada viñeta voy a agregar una de las fuentes, para cada viñeta una fuente. Entonces la primera fuente sería fuentes fósiles, que es el petróleo. Fuentes fósiles, agrego otra viñeta, la otra viñeta sería la siguiente fuente, gas natural. Recuerden que aquí estoy haciendo copiar y pegar. Control C, Control B, Control más C, Control más B. Presiono la tecla Control, sin soltar la tecla Control, presiono la tecla C para copiar. Y para pegar, presiono la tecla Control, sin soltar la tecla Control, presiono la letra B de Víctor para pegar. O ustedes pueden volver a digitarlo, cosa que no les recomiendo porque perderían mucho tiempo si ya lo tienen digitado previamente. Y la siguiente fuente sería el carbón. Fíjense que acá también estoy teniendo en cuenta las mayúsculas porque estoy iniciando un texto, una línea nueva. Y finalmente la nuclear. ¿Qué otra cosa podemos agregar de ese texto? Entonces este texto dice, este tipo de fuentes se encuentran de manera limitada y cuando se agoten no se pueden sustituir, por eso se le llama fuentes de energía no renovable. Entonces aquí en vez de escribir ese texto tan largo, lo que yo podría hacer es, bueno, aquí voy a agregar otro cuadro de texto y en ese cuadro de texto escribiría el complemento de lo que está aquí arriba. Recuerden que lo estoy centrando así, pero antes debe haber puesto la imagen y el título. Entonces aquí en este cuadro de texto que voy a escribir que esas energías de esas fuentes de energía son no renovables, no renovables. Aquí tengo dos opciones. Como expositor podría simplemente colocar este texto y lo puedo incluso colocar grande y luego con mis propias palabras como expositor podría explicarle al público qué significa eso de renovable. Entonces ahí pues el expositor entraría a decir que no renovable significa que son limitadas, que algún día se podrían acabar, no podría reemplazarlas de ninguna manera. Entonces ahí ya él haría su explicación, que es pues básicamente lo que está aquí en el archivo de Word. O inclusive podría agregar no renovables y podría también colocar aquí, no sé, una flechita puede ser, o eso ya lo veremos con más detalle. Aquí se pueden insertar símbolos también. Y en insertar símbolos podemos colocar de pronto una flechita. Creo que acá no sé si en los símbolos se encuentren flechitas. Tal vez sí, tal vez no. Eso se me ocurre ahorita, pero eso lo podemos ir puliendo poco a poco. Por acá creo que hay flechitas. Hay que buscarlo con más calma. Por acá hay una flecha. Por aquí hay una flecha, pero se me ocurre una idea mejor. Vamos a dejar aquí el no renovable. Vamos a dejarlo por aquí. Y voy a agregar otro, insertar otro cuadro de texto. Y en ese cuadro de texto voy a colocar que es limitados. Y voy a dejar esa palabra que es clave. Cuando estamos hablando de no renovable, la palabra clave es que es limitado. Voy a también a colocarle en negrita para que resalte más. Y en medio de estos dos podría poner una flecha señalando que lo no renovable significa que es limitado. Entonces acá en insertar podemos insertar una forma y buscar la flecha. Y la flecha me conecta los dos cuadros de texto. Esa flecha la puedo agrandar, la puedo engruesar. Aquí en donde dice formato, puedo agregar el contorno de la sombra, colocarlo más grueso, colocarla roja si quieren que se resalte más. Aquí el cuadro de texto lo puedo cuadrar para que la flecha quede más cercana. Aquí también puedo disminuir aquí esto. También podría, si quieren, colocarle borde al cuadro de texto. Aunque bueno, estos detalles de agregar borde al cuadro de texto no son muy complicados, pero no es la idea para esta presentación. Esta presentación solo quiero que hagamos lo básico. Y ya pues lo que es retoques de formato, fondo y todo eso lo iremos mirando en el camino con más detalle para que no se complique lo que estamos haciendo y que esto quede solamente como una introducción a la presentación de Word. Pero recuerden, aquí
previamente debería haber puesto la imagen. Yo puedo seleccionar todo y bajarlo para que colocar aquí la imagen y el título. Eso lo dejo para que lo hagan ustedes, para que no me salga tan larga este video, esta explicación. Ya pues cuando ustedes tengan su presentación completa, aquí en la parte de abajo donde aparece este símbolo podemos ver la presentación. Doy clic ahí y vemos ahí la presentación en pantalla completa. Se le pueden agregar animaciones, pero repito, todo eso lo veremos con más calma más adelante. Por ahora lo que van a hacer en este trabajo autónomo es básicamente exportar su trabajo en Word que hicieron la clase pasada a una presentación de PowerPoint que iremos mejorando a medida que aprendamos más herramientas. Entonces con eso me despido. Recuerden que la idea es que envíen eso en la misma hora de clase. Si no alcanzan, tienen plazo hasta la medianoche del mismo día. Y cualquier otra cosa que salga de sus manos, pues me lo comentan y lo excusan a través de sus padres para poder ampliar el plazo más allá del día de hoy. Entonces les mando un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.